Bueno, aquí tenemos la sociedad en comandita simple, dice que están anteriormente, ¿verdad? Estábamos hablando de eso, que se compone de dos clases de socios. Los socios comanditados y los socios comanditarios. Los socios comanditados, su responsabilidad y obligación con las deudas sociales van más allá de un simple aporte. Ojo aquí, los comanditados son aquellas personas, aquellos socios que tienen una responsabilidad social, una obligación también social, que no es solo con el aporte, sino que también hasta con sus cosas personales, ¿verdad? Su patrimonio personal. En un momento que se encuentre en dificultades la sociedad. Ellos tienen que responder no solo con el aporte, sino que también con cosas, con su capital personal, podríamos decir, ¿verdad? Los comanditarios, que sería la segunda clase de socios que existen en estas sociedades, su responsabilidad está limitada hasta el límite de sus aportes. ¿En qué va a consistir? Los comanditarios solo están obligados a dar sus aportes, simplemente sus aportes. Ellos van a responder nada más con sus aportes de una forma limitada, ¿verdad? Nada más, nadie más los puede obligar a otra cosa. Ahora, los socios comanditados sí tienen una responsabilidad y una obligación con las deudas sociales, no solo con su aporte, sino que también tienen que responder con su capital personal, si fuera el caso que no alcanzara lo que ellos aportan, ¿verdad? Dice, procedimiento constitutivo de la sociedad simple. Para formar una sociedad en comandita simple, tenemos que hacer un contrato del tipo de la sociedad mercantil, ¿verdad? Tenemos que registrarla. Sabemos que todas las sociedades tienen que estar registradas bajo el régimen mercantil. Cuando ya está registrada esta sociedad, dentro del registro tienen que llevar su nombre, domicilio, la firma o razón social. Nombre de los administradores, los que van a estar a cargo de ella, ¿verdad? La suma de los valores entregados, el término de duración, el término relativo al giro económico, ¿verdad? ¿Cuánto van a aportar cada uno de ellos? La razón social. La razón social es con la cual la vamos a identificar. Dice, la razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía y otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los nombres de todos los socios comanditados, a la razón social se le agregará siempre la palabra sociedad en comandita o las abreviaturas S en C. ¿Ya? Damos cuenta aquí que solo para la razón social se toma en cuenta ya sea los nombres de los socios comanditados. Si nos damos cuenta, solo estamos hablando que la razón social va a estar compuesta por ya sean los nombres de uno o más comanditados, ¿sí? De los socios comanditados. Solo ellos pueden formar parte de la razón social. En caso, dice, que no figuren todos los nombres de los socios, que es lo más común, ¿verdad? Que no figuren todos los nombres. La razón social que usted utilice, o sea, el apellido o nombre que le den a la institución, va a ir acompañado al final por las abreviaturas S en C. ¿Sí? Sociedad en comandita. Los estatutos de la sociedad en comandita simple deberán contener el monto del valor de los aportes de todos los socios. O sea, debemos figurar cuánto cada uno de ellos está aportando a la sociedad. La parte dentro de ese monto o de ese valor que corresponderá a cada socio en comanditado o comanditario. Aquí si vemos, hacemos mención de las dos clases de socios, porque ya dijimos
que tanto el socio comanditado como el socio comanditario tienen derecho a aportar a sus aportaciones, ¿verdad? Entonces, tienen que figurar dentro de ese monto, ese valor que le corresponde a cada uno de ellos, con cuánto cada uno de ellos cuenta, ¿verdad? Dentro de la sociedad. En la parte global de los socios comanditados y en la parte, cada socio comanditario, en la repartición de los bienes y en los bonos de liquidación. Miren, estamos hablando que el socio, ¿verdad?, va a estar tomado en cuenta en la parte global. O sea, cuando decimos parte global, tanto de los beneficios como también de las pérdidas que tenga, ¿verdad? Igualmente, pero de forma indefinida, ¿verdad? Y mientras que el socio comanditario, en la repartición de los bienes, nada más vamos a tomarlo en cuenta en la repartición de los bienes y en los bonos de liquidación. ¿Sí? El socio comanditado tiene más opciones, más oportunidades, más derechos, ¿verdad? En la parte social, dice, ¿verdad? Tenemos que en su párrafo único establece que las partes sociales podrán ser cedidas con el consentimiento de todos los socios y que los estatutos podrán estipular, dice, que las partes de los socios comanditarios podrán ser libremente cedibles, mejor dicho, entre los socios. Que las partes de los socios podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad con el consentimiento de todos los socios comanditados. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar aquí? Si algún socio quiere tal vez vender sus acciones, recordemos que estas sociedades son sociedades de acciones, ¿verdad? Entonces, ellos manejan un porcentaje de sus acciones y si ellos desean cederle, venderle, ¿verdad?, como se podría decir, la cierta cantidad de acciones que les corresponde a otras personas extrañas a la sociedad, primero tienen que consultarlo con los demás socios y con los socios comanditados, ¿verdad? Y de la mayoría en el número de capital de los socios comanditarios, dice, ¿verdad? Ya, tienen primero, antes de vender, los socios tienen que darlo a conocer. Tienen que darlo a conocer para que los socios comanditados, como comanditarios, estén de acuerdo o no con lo que podría suceder. Esas condiciones se aplican para los socios comanditados, dice, ¿verdad? La disolución de la sociedad en comandita. ¿Cuándo puede terminar esta? No podrá continuar, dice, cuando se haya producido el fallecimiento de un socio comanditado. Pero en el caso que los socios deseen continuar, debe regirse por lo que se establece en el Código de Comercio. ¿No? Volver a ver, volver a hacer su contrato, si hay algún familiar, ¿verdad? Ellos sabrán si siguen con sus acciones o bien este familiar las cede a otro socio, ¿verdad? Porque no pueden continuar como que no haya pasado nada, ¿verdad? Porque recuerden que es una sociedad de capital y que se manejan con acciones, ¿verdad? Y las acciones están repartidas para cada uno de los socios en cierta cantidad de porcentaje. Entonces, no puede seguir la sociedad en caso de que un socio fallezca, ¿verdad? Falte. Número 2 dice, también puede ser disuelta cuando se haya declarado la interdicción o la quiebra de uno o del único socio comanditado. En definitiva, en cuanto a este tipo de sociedad, es importante señalar que la ley atribuye derechos y obligaciones diferentes a los tipos de socios. Ya lo vimos. La ley le da derechos y obligaciones, pero de forma ilimitada a los socios comanditados. Y vimos también que a los socios comanditarios, ellos solo tienen derecho a sus aportaciones.
¿verdad? De una forma limitada. Estamos ahí. Terminamos entonces con lo que es, y les agradezco mucho, la sociedad, una de las sociedades de las que nos corresponde el día de hoy. Si vimos, terminamos y vimos una de las sociedades que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy vamos a ver 3 sociedades que pertenecen a sociedades de capital o sociedades que están formadas por acciones. En este caso, terminamos de ver lo que era la sociedad en comandita simple. ¿Sí? Vimos que está compuesta de 2 socios, que son los comanditados y los socios comanditarios, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferentes responsabilidades, ¿verdad? Vimos que los socios comanditados tienen una responsabilidad ilimitada, porque tienen derecho y obligaciones a aportar no solo sus aportaciones mensuales o anuales que determine la sociedad, sino que también en un momento dado ellos tienen que responder con su capital personal. Mientras que los socios comanditarios, ellos solo están obligados de forma limitada al aporte que proporcionan, ¿verdad? Bueno, entonces nos queda y seguimos viendo las diferentes sociedades y compartiendo con ustedes la siguiente sociedad que tenemos que ver, y es la sociedad en comandita por acciones. Aquí tenemos entonces, vamos a compartir, la sociedad en comandita por acciones. Si vemos, la sociedad en comandita por acciones es la que se compone, dicen, de uno o varios socios comanditados, que corresponden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Si vemos, como estamos hablando, recordemos que estamos hablando de sociedades de capital, ¿verdad? Y estas 2 sociedades, si vemos, su única diferencia es que una es simple y la otra es por acciones, ¿verdad? Entonces, si damos cuenta, estas 2 que vamos a ver, que estamos viendo y que acabamos de ver, la comandita simple y la comandita por acciones, si notamos, están compuestas por 2 tipos de socios, que son los comanditados y los comanditarios. Igualmente que en la anterior, en la comandita por acciones, vemos que los socios comanditados tienen que responder de forma ilimitada y solidariamente en las obligaciones sociales, ¿sí? Mientras que los socios comanditarios están obligados únicamente al pago de sus acciones. Continuamos. Vamos a hablar de puntos específicos de la sociedad en comandita por acciones. ¿Cómo se forman? ¿Cómo son los socios? Se denominan socios en comanditarios constantes de capital, dice, y socios gestores o colectivos aporte al industrial. Estamos hablando de los 2. Recordemos que anteriormente vimos que a los socios comanditados se le puede decir gestor, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta eso. Les hago mención porque aquí dice y socios gestores, ¿verdad? Y colectivos. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de los socios comanditados, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de estos socios dentro de la sociedad en comandita por acciones? Bueno, su responsabilidad de los socios gestores, o sea, comanditados, es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. Hacemos mención solo de esto aquí, de los socios comanditados, porque si vimos anteriormente, dice que estos socios son los únicos obligados a responder de forma ilimitada. Ellos van a responder en cualquier situación que presente, ya sea de ganancias o pérdida,
dentro de la institución van a responder con sus aportaciones y con su capital particular, si así fuere necesario, ¿verdad? Mientras venimos y vamos a ver su razón social. En la razón social se forma, dice, el nombre completo, con un nombre completo o solo apellido de uno o más de los socios colectivos. Estamos hablando siempre que va a ser de los socios comanditados. La razón social se va a formar ya sea con uno o con más apellidos, pero de los socios comanditados, nada más. Solo esos son los tomados en cuenta para darle nombre o razón social a la sociedad, ¿verdad? Dice que al final de estos apellidos o de este apellido se le agregará ICIA, ¿verdad? Seguidamente esta palabra de la expresión SCA, la cual saben ustedes que estamos nos refiriendo a la sociedad en comandita por acciones. ¿Cómo se forma su capital? El capital está formado por acciones, dice, de igual valor. El aporte, dice, y por el aporte industrial de los socios gestores. ¿Sí? No forma parte del capital social, dice. La forma, también dice, la forma de pago de sus acciones es igual al de la sociedad anónima. Ya la vamos a ver. Entonces, vamos a hacerle nombre a lo que está diciendo aquí, lo que conforma el capital de la encomandita por acciones, ¿verdad? Dice, ¿quiénes van a regular o quiénes van a estar bajo el control de esta sociedad? La administración, dice, de la sociedad en comandita por acciones estará a cargo de los socios colectivos, dice, ¿verdad? O sea, de los socios comanditados, ¿verdad? No podemos poner a cargo un socio comanditario porque él solo está aportando nada más, ¿verdad? Esa es su única obligación, mientras que el socio comanditado tiene muchas obligaciones, no solo lo que aporta, sino que también puede ser que en un momento tenga que aportar parte de su capital personal. Bueno, capital funcional, dice. La sociedad en comandita por acciones se trata de una sociedad de capital funcional, es decir, de una sociedad cuyo capital social no debe ser menor de 50,000 y debe de estar íntegramente suscrito y cuyas acciones deben de estar exhibidas en el 20%. Son pagaderas, el numerario o en su totalidad. Y si son pagaderas, los bienes distintos del numerario. Recordemos que en esta sociedad los socios pueden aportar un inmueble, ¿verdad? O algo así, algo que sea útil para la sociedad. Los socios comanditados. Recordemos que ellos son los que tienen la obligación de forma ilimitada. Tipos de socios. Volvemos y volvemos a repetir y volvemos a recordar que existen tanto en la sociedad en comandita simple como en la sociedad comandita por acciones, dos clases de socios. Tenemos los socios comanditados, que decimos que son los gerentes de la sociedad y los verdaderos empresarios. Invierten su capital, se encargan de la administración de la sociedad y forman sus nombres, la razón social. Su responsabilidad es subsidiaria, limitada y solidaria por la deuda de la empresa. ¿Bien? Si vemos, ¿quién tiene más responsabilidad? El socio comanditado, que es socio comanditario. Ya que el socio comanditario, si vemos aquí, son aquellos que están obligados únicamente al pago de sus aportaciones. ¿Sí? Por eso, por esa razón, el socio comanditado es el único que tiene derecho a ir su nombre, su apellido, dentro de la razón social. ¿Sí? Vemos, de la propia definición dice legal, se infiere que los socios tienen una responsabilidad desigual. Los comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente.
de las deudas sociales, en tanto que los comandatarios solo responden por el pago de sus aportaciones. Hemos venido recalcando y volvemos a repetir. Tenemos dos clases de socios que tienen una responsabilidad desigual. ¿Por qué? Porque los comandados van a responder de una forma ilimitada, para resumirlo así, los socios comandatarios de forma limitada, solo con sus aportes, ¿verdad? En las dos clases de sociedades, si nos damos cuenta, en las dos clases de sociedades la que vimos y en la que estamos ahorita, los socios están obligados, los socios comandados, a responder de forma ilimitada y los socios comandatarios de forma limitada. Las características de esta sociedad la integran dos clases de socios. Ya vimos, los comandados son solidaria, ilimitada y subsidiariamente responsables de las obligaciones de la sociedad. Los comandatarios tienen responsabilidad limitada al capital comprometido. ¿Sí? Solo los aportes de los comandatarios se representan por medio de acciones. ¿Sí? Es legalmente obligatorio consignar los nombres de los comandatarios en el contrato social. Su omisión determina que la sociedad sea irregular. La administración puede ser unipersonal, por un socio comanditado o un tercero, ¿verdad? Son válidas las sociedades en las que el socio solidario está casado con el comanditario, ¿verdad? Entonces, si vemos, podemos ver que el socio comanditario, ya les voy a decir en qué artículos del comercio ustedes pueden encontrar todas estas sociedades. El Código de Comercio, a partir del artículo 70, ustedes pueden ver y conocer todas las sociedades que estamos viendo ahorita, ¿sí? La razón social. La razón social se integra con los nombres de uno o varios socios comandados, seguidos con la palabra y compañías equivalentes cuando en ella no figuren todos los de todos, ¿verdad? A la razón social denominación, en su caso se le agregará la palabra sociedad en comandita por acciones o a la abreviatura SNC por A. ¿Sí? Si vemos, dice que cuanto la razón social, que ya hicimos énfasis, que sí, la razón social solamente puede llevar los apellidos de los socios comanditados, ¿sí? Si los apellidos le integran los varios apellidos de los socios comanditados, esta razón social solo va a llevar al final y compañía. Pero si solo está formado por un solo apellido, como el que tenemos ahí, el ejemplo, comercializadora, Tobar y compañía, SCA, ¿verdad? SCA, está bien, sociedad en comandita por acciones, ¿verdad? Entonces, recordemos, cuando solo es un apellido, esta va a llevar de último y compañía, sociedad en comandita por acciones. Si está formada por varios apellidos, entonces solo va a llevar y compañía, ¿verdad? Muchas gracias. Terminamos de ver una más de nuestras sociedades de capital.
nuevamente, disculpen, no sé qué pasó. Estábamos exponiendo y cuando terminé vi que estábamos fuera, ¿verdad? No estamos transmitiendo, no sé por dónde nos quedamos, pero de todas formas sus diapositivas se les harán llegar cuando ustedes me lo soliciten, ¿sí? Mil disculpas. Bueno, seguimos entonces, continuamos con la clase y compartiendo con ustedes los conocimientos siempre. Y voy a seguir compartiendo la última sociedad que nos corresponde el día de hoy, que es la sociedad anónima, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la sociedad anónima. En la palabra del diccionario dice prehispánico, ¿verdad? Del español jurídico, la sociedad anónima se define como una sociedad mercantil de capital. Bueno, ya dijimos anteriormente, estamos hablando de sociedades de capital, en la que este se divide en partes alícuotas, denominadas acciones, ¿verdad? Entonces, son sociedades que están divididas por acciones. Y en lo que los socios dicen, no responden personalmente de las deudas sociales. Ojo aquí, en la sociedad anónima, los socios no responden personalmente de las deudas sociales. Dice, ¿eh? Vamos a seguir viendo. Dice, el objetivo de una sociedad anónima. ¿Cuál es el objetivo? Lo principal, dinero, o sea, lucro, ¿verdad? Lucro procedente de numerosos inversores, ¿se va? Para acometer grandes proyectos que de otra manera no se podrían realizar. Si vemos las sociedades anónimas son inmensas, ¿verdad? Son sociedades que se dedican a reunir dinero. Para cumplir esta misión se divide el capital en acciones, dice, que se reparten entre los socios inversores a la raíz de la cantidad de dinero aportado por cada uno. De esta manera, cuantas acciones tenga un socio, mayor será su peso en la compañía. ¿Ah? Miren aquí, aquí sí vemos en la sociedad anónima, el socio va a tener como más derecho, más poder, según la cantidad de acciones que él tenga derecho, ¿verdad? Él haya comprado, ¿verdad? ¿Sí? Se destaca el régimen jurídico de estas sociedades. Es sumamente complejo, por lo que se adapta a pequeñas empresas, debido a las características justamente que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el capital social de una sociedad anónima? El capital social de una compañía anónima se encuentra formado por la suma total de las aportaciones realizadas a la sociedad. Explicado de una manera más sencilla, el capital social se encuentra compuesto por cantidades aportadas por todos los socios. Bueno, ya vimos anteriormente, ellos aportan, que ellos compran acciones, ¿verdad? Y van a ser dueños de cierta cantidad, de cierto porcentaje, ¿verdad? Denominación social, haciendo referencia al nombre o razón social con el que se encuentra inscrita la sociedad. Esta debe constar de un término que no estuviera registrado con anterioridad. Ojo ahí. Nombre que existe, ¿verdad? Mismo debe ir acompañado de las siglas SA, Sociedad Anónima, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? La responsabilidad asumida por cada uno de los socios será proporcional al capital aportado por estos. Bueno, si nos está diciendo que la sociedad anónima entonces es una sociedad limitada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la responsabilidad del socio estamos viendo que solo va a estar proporcionalmente al capital aportado por estos. O sea, nada más sobre las acciones que ellos les correspondan. Aportaciones de los socios. Con carácter general, las aportaciones realizadas por los socios tienen el carácter de dinerarias, ¿verdad? O sea, dinero, ¿verdad?
que van a hacer las acciones, es decir, esos aportes de dinero al capital social de la empresa. Sin embargo, dice aquí, las aportaciones de esos también pueden ser no dinerarias, como en el caso de un inmueble. Pues bien, las sociedades anónimas tienen un régimen muy estricto en este aspecto. O sea, en determinado momento, un socio puede decir, bueno, yo voy a aportar donde tengamos la oficina, donde podamos producir, ¿verdad? Él puede aportar un inmueble que va a ser equivalente, ¿verdad?, a sus aportaciones. Una sociedad anónima dice elementos que componen una sociedad anónima. Una sociedad anónima generalmente se compone de los siguientes elementos. Junta general, que da voz a todos y cada uno de los socios. Órgano de administración formado por uno o dos o un consejo de administradores. Recordemos que estamos hablando de una sociedad anónima, una sociedad que está compuesta por acciones. Entonces ellos regularmente van a hacer juntas generales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en sus juntas generales, los socios, cada uno de los socios va a expresar, va a dar sus ideas, va a aportar, ¿verdad?, ideas o más capital, dependiendo de qué se trate la junta, pero recordemos que va a haber un solo órgano de administración y este va a estar a cargo de uno o dos o un consejo de administradores. ¿Cómo? También, ¿cómo va a ser determinado? En una junta general de los socios, porque los socios van a determinar de qué forma quieren que lo representen, ¿verdad? Ventajas e inconvenientes de la sociedad anónima. Ventajas. La responsabilidad frente a los acreedores es limitada, era lo que estábamos hablando anteriormente. La sociedad anónima es una sociedad limitada, si vimos. ¿Por qué? Porque dice que los socios están obligados a las aportaciones, lo que se pone a salvo su patrimonio personal, dice, en caso de quiebra. O sea, ellos solo van a responder por lo que ellos están aportando, por las acciones que ellos son dueños. Ellos son dueños del 50% de las acciones de esta sociedad, pues ese 50% puede ser que lo pierdan, ¿verdad? Puede ser que no, ¿verdad? Va a depender del límite de la deuda o quiebra que la empresa tenga, ¿verdad?, de la sociedad. Dice, la transmisión de las acciones es libre, lo que facilita la incorporación de un amplio número de inversores. ¿Se dan cuenta? En la sociedad, en comandita por acciones, ellos tienen que hacer una junta primero para ver si es aprobado de que ellos puedan donar o vender sus acciones. Mientras, y vemos aquí que en la sociedad anónima no hay necesidad de eso. Hay una libre, ¿verdad? Hay libertad de que ellos puedan haber más, o que puedan haber más socios dentro de la sociedad, ¿verdad? Haber más liberación. No hay necesidad de hacer una junta y preguntar si se puede o no se puede vender más acciones, ¿verdad? No, ellos tienen un amplio, ¿verdad?, una amplia, una libre venta de acciones, ¿verdad? La empresa anónima, dice, da una imagen de ser un negocio serio y solvente, lo que facilita la entrada de nuevo capital, ¿verdad? Nuevos socios que quieren incorporarse, obtener ganancias y ser dueño de una cantidad de acciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los inconvenientes que esta sociedad tiene? El capital social mínimo exigido es realmente elevado, lo que le hace inaccesible para la mayoría de los emprendedores. Como ya dijimos, estas son sociedades grandes, ¿verdad? Son sociedades que realmente se necesita invertir demasiada cantidad de dinero, ¿verdad? A veces, pues, se puede y a veces no se puede. Recordemos que son tal vez, son más que todo empresas a nivel internacional, ¿verdad? Sociedad que forman las sociedades anónimas, ¿verdad? Y recordemos que para eso, pues, se necesita una cantidad elevada, ¿verdad? Entonces, esos son los únicos inconvenientes, que para ser parte de esa sociedad, que alguien quiere serlo, un emprendedor tiene que contar con una cantidad bastante elevada para formar parte de ella. La gestión administrativa está llena de trámites o regímenes jurídicos complejos, pensando para grandes empresas y no para el resto. Bueno, era lo que decíamos, ¿verdad? Que la sociedad anónima más que todo es para que realmente
sean socios grandes, cantidades grandes, son aportaciones grandes que no todos tienen la facilidad de formar parte de estas sociedades, ¿verdad? Entonces, terminamos de ver las sociedades de capital o sociedades por acciones, si se dan cuenta, fueron 3, recordando, haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos. Sociedades de capitales o sociedades de acciones, vimos la sociedad en comandita simple, que tiene una responsabilidad ilimitada, los socios comanditados, y los socios comanditarios solo van a responder por sus aportes. Sabemos que la sociedad en comandita simple, como la sociedad en comandita por acciones, está compuesta por estos 2 tipos de socios. Socios comanditados y socios comanditarios, ¿verdad? Reconociendo así que cada uno de ellos tiene diferentes responsabilidades, ¿sí? Que ya hicimos mención de eso. Y la última que vimos ahorita es la sociedad anónima. Recordemos que ahí no tenemos 2 clases de socios, solo existe uno, que es el dueño de las acciones, un accionista, ¿verdad? El cual puede comprar lo que desee y según el capital que él pueda manejar, ¿verdad? Recordemos también que dentro de la sociedad anónima, su responsabilidad es limitada, ¿sí? Tiene una responsabilidad limitada, ya que ellos solo van a responder con las acciones que cuentan dentro de la empresa, ¿sí? Bueno, ya hicimos un pequeño recordatorio y recordemos que nos falta todavía un tipo de sociedad. Nos vemos el siguiente el siguiente sábado, y vamos a seguir continuando. Siempre vamos a hacer un pequeño repaso, como lo hicimos hoy, de lo que son las diferentes sociedades, ¿verdad? Entonces, fue un gusto estar con ustedes. Nos retiramos. Que pasen un fin de semana.